a tratar el día de hoy. Estamos estudiando en ABC del judaísmo. En las sesiones de ABC del judaísmo estamos estudiando las 60 mitzvot, prácticas activas que todo judío cumplirá alguna vez en su vida si vive una vida comunitaria judía. Si perteneces a una comunidad judía en la que vives habitualmente en ella, Be'ezrat Hashem cumplirás estas 60 mitzvot que menciona Maimónides en su libro Sefer HaMitzvot. La mitzvah que vamos a ver el día de hoy es la mitzvah número 43. Dice el Rambam, la mitzvah de Leshet Basukah. Es una mitzvah habitar en una sukkah durante 7 días. ¿Qué es una sukkah? Una estructura temporal, con un techo temporal, con 4 paredes temporales, aunque con 3 es suficiente. No puedes comer pan más de cierta cantidad fuera de la sukkah y no se puede dormir fuera de la sukkah. Son leyes que tienen sus excepciones dependiendo de las circunstancias ambientales de cada ciudad. Y el motivo del festejo de la fiesta de la sukkah y habitar en la sukkah es para recordar los milagros que Akadosh Baruj Hu nos hizo cuando nos sacó de la tierra de Egipto. Al salir de la tierra de Egipto y habitar en el desierto, hubo ciertos milagros. Por ejemplo, había agua de manera milagrosa, había alimentos de manera milagrosa y había el acompañamiento de ciertas nubes de gloria de manera milagrosa para recordar esa cercanía, ese vínculo, esa manifestación de la divinidad dentro del pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu nos pidió que cumplamos rigurosamente con esta mitzvah. El punto que me gustaría tocar el día de hoy para muchos de ustedes, yo sé que es una inquietud que tiene mucha gente en la era moderna, es la siguiente. A mí me preguntan mucho, jajam, a ver, todas las mitzvot de la Torah tienen como propósito llevarte a un lugar mayor, trascender en ti, desarrollar en ti un concepto, una idea, una filosofía, mejorarte en algún área de tu vida, sea un área social, sea un área familiar, sea un área psicológica, un área emocional, un área de salud, un área de fe, un área de vínculo con Dios. ¿Por qué Hashem es tan minucioso y tan cuidadoso y se fija tanto en que haya mitzvot prácticas? ¿Por qué todo el judaísmo se basa en la práctica? ¿Por qué todo el judaísmo se basa en tecnicismos? En haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Si se trata de desarrollar ideas en el ser humano, conceptos en el ser humano, por ejemplo, si se trata de desarrollar un vínculo con Dios por los milagros que nos hizo en el desierto y que eso provoque que tengamos un sentimiento de agradecimiento o de presencia divina, siéntate. ¿Por qué no te dice Dios? Siéntate cuando quieras, diariamente, haz meditación, medita, piensa en Dios, acuérdate de todo lo que hizo y ya. ¿Por qué tanto relajito? ¿Por qué tanto Shabbat, que también tiene el mismo propósito? ¿Por qué la Matzah, que tiene el mismo propósito? ¿Por qué el Tefilín, que tiene el mismo propósito? ¿Por qué el judaísmo está rodeado de prácticas? Hay muchas contestaciones a eso. Quiero mencionar y subrayar 2 de ellas. Una, porque para que trascienda una idea en un grupo social, se necesita que haya puntos de identificación de todo el grupo social, para que se genere una conciencia social, una conciencia colectiva del tema. Por ejemplo, no todos hacemos sukkah, no todos ponemos tefilín, no todos ponemos mezuzá, no todos comemos matzah, ¿ok? Pero cuando hay una práctica colectiva, inclusive el que no cuida, el que no practica, ve al que practica y también se le contagia algo. Inclusive el que no se siente en la sukkah, cuando va al knis y ve que todo el mundo se siente en la sukkah, se sienta en la sukkah. O cuando va a casa del amigo y dice, ¿qué está haciendo? No, vamos a comer en la sukkah porque yo sí hice sukkah. Entonces, estás invitando a la colectividad, a la práctica. Y cuando se hace una práctica colectiva, contagia, permea, trasciende, ¿ok? Por eso es muy importante la práctica. Porque, por ejemplo, Shabbat, gracias a la práctica del Shabbat, trascienden las ideas del Shabbat en el pueblo.
permean las ideas de Shabbat en el pueblo. Si fuera un asunto de ideas solamente, el que la practica, la practicó. El que no la practica, no la practicó. Y inclusive en el que la practica, puede ser muy, como no hay una práctica física, material concreta, es muy fácil de que se le vaya. Hoy se me fue meditar, hoy no tuve tiempo de meditar, hoy no tuve tiempo de pensar. Uno está ocupado siempre con sus cosas, y las cosas que son fáciles, no concretas, son fáciles de que se te vayan. Por eso la práctica judía es tan importante, porque te obliga a que permee de manera colectiva y personal el tema de las mitzvot. Cuando una persona está en la sukkah o está con el tefilín, se puede enfocar. Es muy difícil lograr el enfoque de la mente y del pensamiento. Pero cuando yo te pido que hagas una práctica, y automáticamente la práctica te ayuda a enfocar tu pensamiento y puedes tener el momento, o los momentos, o los minutos. El éxito del pueblo judío, más bien, el éxito de la continuidad de las ideas y de la filosofía del judaísmo en las comunidades de Israel, no ha sido por el asunto de las ideas o de la filosofía en sí, ha sido por la práctica. Tan es así que la práctica todo el mundo la conoce, o mucha gente la conoce, y el mensaje que está detrás de la práctica muchas veces ni se conoce. Si yo pido, por favor dígame cuál es el propósito de la mitzvah, cuál es la mitzvah de Pesach de la primera noche, todo el mundo va a decir comer matzah, ¿ok? Pero si les pregunto, dígame cuál es la mitzvah, cuál es el propósito de la mitzvah de Korban Pesach, muy poca gente levanta la mano. ¿Por qué? Porque la idea es más fácil que se pierda en la conciencia del pueblo. Pero la práctica, que es algo concreto, que es algo que se ve, que es algo que permea en el pueblo, puede trascender. El mundo judío garantiza la trascendencia de su filosofía a través de lo concreto. Y eso está súper estudiado en la pedagogía, cómo es importante que existan simbolismos concretos para los niños, simbolismos claros, que se vea algo concreto, objetivo, para que puedan aprender y luego brinquen a lo subjetivo y brinquen a lo no concreto, ¿okay? Que también es importante. La idea es importante, es la más importante, la filosofía es lo más importante, pero si no tienes lo concreto, se va a pasar de la colectividad la filosofía o la idea, se va a pasar de ti mismo el momento de pensar, el momento de trascender, el momento de profundizar. Esa es la importancia de la mitzvah de Sukkah, y es la importancia de la mitzvah de Shabbat, y es la importancia de la mitzvah de Tefilín. No menospreciemos la práctica, porque la práctica es la que garantiza que permeen las ideas y el desarrollo humano. Sí es verdad, a veces nos atoramos en las prácticas, nos atoramos en la forma y no conseguimos ir más allá de eso. Y eso también es triste, y eso también es una desgracia. Pero el que piensa que en un mundo de hoy que se vende tanto espiritualidad, sin práctica, el que piensa que la liberación de la práctica es avanzar, está súper equivocado, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista toraní, desde el punto de vista pedagógico. El ser humano siempre va a necesitar lo concreto para que pueda conectar correctamente su pensamiento. Baruch Adonai Le'olam. Amén.